aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias damos al Señor por darnos esta oportunidad de compartir su palabra. Amén. Y dar gloria y dar honra en su presencia. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, verso 35, hasta el verso 38, encontramos una narrativa que pienso que es interesante analizar para este tiempo en que estamos viviendo. Mateo narra de que Jesús recorría las ciudades y aldeas de Israel, predicando el evangelio del reino y sanando las enfermedades del pueblo. Mateo observa que Jesús, mientras predicaba la palabra del Señor, observaba las multitudes. Como resultado de ello, Mateo, quien conocía las Escrituras, narra un pasaje, cita un pasaje de Primera de Reyes, donde hace mención del comportamiento del rey Acab frente a Josafat, rey de Jerusalén, quienes iban a consultar al profeta acerca de las decisiones que debían tomar respecto a la guerra. Cuando el profeta Micaías es consultado por Acab en la presencia del rey Josafat, le dice a ambos reyes y al pueblo que estaba allí presente que había visto de parte del Señor al pueblo que estaba disperso como ovejas que no tenían pastor. Así que Mateo, cuando observa el comportamiento de las multitudes, cuando Jesús les enseñaba, también observó al Señor en su comportamiento y nos dice que Jesús sintió compasión por las multitudes. Así que Mateo registra lo siguiente: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta narrativa nos lleva a la forma en que Jesús se comportaba y trabajaba mientras enseñaba la palabra de Dios. Lo primero que Mateo dice aquí es que Jesús vio la multitud. Jesús miró la multitud y observó dos condiciones del pueblo, de la gente. La primera condición es que estaba desamparada y la segunda condición es que estaban dispersas. Algo interesante que Mateo observa aquí es que Jesús miró la multitud. Para poder observar lo que se daba entre la multitud, necesariamente había que mirar, había que observar. Y entre las cosas que él observó estas dos condiciones: desamparo y dispersión. Para poder tener compasión de la gente, que es el sentimiento que Mateo observa aquí, que Jesús sintió, Jesús tuvo compasión, Jesús se compadeció de la multitud, de la gente. Aquí habla Mateo de las multitudes, de todos los que estaban en la condición de vida en Israel, caminando por doquier. Jesús sintió compasión. Y la razón por la que tuvo compasión es por estas dos condiciones: estaba dispersa la multitud y estaba desamparada. Para poder sentir compasión de las personas, se requiere compenetrarse. Así que para poder sentir compasión, el resultado es ir a la gente, compenetrarse con la gente. Para poder ir a la gente y sentir compasión de ella, tienes que compenetrarte con ella, ver cuáles son sus necesidades,
entre ellas. Así que esa es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, para poder entender al ser humano, para poder vivir entre el ser humano, vivir esas experiencias. Jesús se hizo carne y vino a la tierra, a los humanos, se hizo humano para poder compenetrarse entre los humanos, salvar al humano, suplir sus necesidades. Jesús viene al humano y vive con los humanos, de manera que para ver la condición del pueblo, y esta realidad la estamos viviendo ahora, para nosotros poder ver cómo está el pueblo, conocer la necesidad del pueblo, para sentir compasión de la gente, pues se requiere compenetrarse con la gente. De manera que aquí hay algunos principios que nosotros debemos entender si queremos ayudar a la gente, si queremos sentir compasión hacia ella. Número uno, nosotros tenemos que conocer al pueblo. Para conocer al pueblo, tú tienes que compenetrarte con el pueblo, tienes que meterte con el pueblo, ver cómo viven, ver sus necesidades, ver sus condiciones, qué hacen, qué trabajan, cuáles son sus condiciones de vida, de salud, a nivel financiero. Debes entonces compenetrarte con la gente e identificarte con ella. De manera que cuando Jesús está en contacto con la gente, cuando entra en contacto con las multitudes, Jesús vio claramente cuáles eran las necesidades de la gente y vio una condición aquí interesante. Las vio desamparadas, las vio dispersas. Así que, ¿qué podríamos nosotros decir en relación con esto y comparar aquellos tiempos de hace 2000 años atrás con los tiempos que estamos viviendo ahora? Las multitudes estaban desamparadas en aquel entonces. ¿Hay desamparo hoy en la sociedad en que estamos viviendo? Cuando dice estaban desamparadas, podríamos decir entonces que el desamparo es el resultado de un abandono a causa de la no existencia de un liderazgo servicial, de un liderazgo asistencial. Cuando la gente está desamparada es porque ha sido abandonada, es porque ha sido dejada sola. En estos tiempos estamos carentes de líderes responsables, de líderes que se metan a las comunidades, que entren al pueblo, que viven así en desamparo, que viven en condiciones de abandono, con grandes necesidades financieras, con grandes necesidades de salud. Tú no puedes conocer cuáles son las condiciones del pueblo si no te compenetras a ella. Una de las debilidades que tiene nuestro pueblo de manera administrativa desde los gobiernos, tanto aquí en República Dominicana como alrededor del mundo, es que tenemos una cantidad de líderes que están en las oficinas, son líderes de oficinas y quieren gobernar y quieren dirigir desde las oficinas en aire acondicionado, buen aire, todo bien adecuado, y piensan que desde ahí van a conducir al pueblo de manera apropiada. Si tú quieres conocer la condición de la salud del pueblo, del hacinamiento en que vive, debes meterte en los barrios para ver las necesidades y cómo responder a las necesidades del pueblo. A veces enfrentamos el problema, señores, y en las naciones, y aquí en este país, se saca el dinero para el presupuesto del año y hay oficinas y hay departamentos, hay agencias del Estado cuyo presupuesto no se gasta. ¿Y por qué no se gasta el presupuesto? ¿Por qué no se invierte? Porque no van a donde la gente para ver cuáles son las necesidades perentorias del pueblo. De manera que para poder ver a la gente y su condición de desamparo, de abandono, hay que meterse a los barrios, hay que meterse a esos sitios donde hay que agarrarse para poder bajar, para poder llegar y ver cómo viven las personas, hogares, familias que viven condiciones deplorables, en tristeza, casas cayéndose,
el hacinamiento y el hedor en los lugares donde se vive por falta del cuidado a nivel de liderazgo. Se necesita un liderazgo firme, un liderazgo responsable que vaya donde esté la gente y vea la necesidad del pueblo. Así que cuando la gente está en abandono, lo lleva al desamparo, y ese desamparo hace que las personas sientan, óigame bien, cuando la persona es abandonada, la persona se siente sola, se siente en abandono. El sentido de desamparo se acentúa, y se acentúa también el sentido de inseguridad. Me llama mucho la atención en estos días de esta crisis de salud a causa de ese virus, que hay personas que están acudiendo a fabricar por sí solo, con la condición o conocimiento que ellos tienen, para formar mascarilla para defenderse del virus. Pero resulta que las mascarillas que están fabricando son de telas que no retienen la respiración, de manera que la respiración fuerte expulsa el aliento y sale de la mascarilla. Pero tú te preguntas, ¿por qué lo hacen? Bueno, simplemente porque hay escasez de mascarilla en el país por lo rápido que llegó este virus. Pero cuando la gente está en inseguridad, en abandono, en desamparo, por las razones que sean, la gente tiende a buscar su propio camino. Cuando el liderazgo, cuando se justifica esto, por supuesto, cuando el liderazgo es irresponsable y no cuida del pueblo, no cuida de sus responsabilidades ante el pueblo, ante la nación, el pueblo se siente solo, se siente abandonado. En estos días ha habido falta de información, y por falta de información las personas cometen errores. Pero como hay un dictamen, hay una ley, hay un mandamiento que la gente debe estar en ciertas condiciones, cuando la persona por ignorancia lo violenta, entonces vienen los oficiales que están a cargo de poner el orden, y entonces someten a las personas, las apresan o les quitan las mercancías, como un caso muy triste que estuvimos observando recientemente en Santiago, pero especialmente en la zona fronteriza, donde la orden de estar allí en la casa fue violentada por los vendedores del mercado. Y esta gente salieron a vender por falta de información o por lo que sea. Vimos cómo los militares le quitaban las mercancías. Hay momentos cuando la crisis está en estas condiciones, señores, que debemos tener compasión. Debemos tener compasión y ser condescendiente, quitarle la mercancía a esas personas para tirarla en un camión que se van a podrir, se van a dañar. ¿Por qué no decirle a estas personas, toma tu mercancía y vete a tu casa? Si te encontramos de nuevo en la calle, te la quitamos. Pero le están quitando la comida o el negocio, haciendo que esas personas quiebren. Eso causa malestar, y eso causa una molestia terrible, de sentido no solo de desamparo, sino también de impotencia, a la falta de información, a la falta de una directriz apropiada para resolver los problemas de la gente. De manera que cuando la humanidad está así, a causa de la falta de un liderazgo responsable, cada uno busca su propio rumbo. Y qué penoso es vivir la vida según nuestra propia voluntad, desafiando la ley, desafiando el orden, desafiando lo que se presente por delante, porque cada uno hace lo que le parece. La Escritura nos muestra un ejemplo muy parecido en el pueblo de Israel. Después que murió Moisés y Josué también murió, llegó un periodo en el pueblo de Israel, usted puede encontrar eso en el libro de los Jueces, que la nación empezó a ser gobernada por jueces. Y a medida que ocurría la necesidad, según el tiempo, Dios levantaba a un hombre para que librara al pueblo de la crisis a causa de sus enemigos.
Y como no había rey en aquel entonces, nos dice el libro de Jueces que cada quien hacía en el pueblo lo que bien le parecía. Cuando una nación o un pueblo, los que lo habitan, viven haciendo lo que bien le parece, se cae en el caos, se cae en la crisis, una crisis existencial allí para aquellos que están viviendo como, considerándolo como el medio de vida, la forma de vida, el modus vivendi para allí, hacer cada quien lo que bien le parece, lo que le considera apropiado y lo que considera que es para seguridad de su familia. Debemos orar en este tiempo como iglesia, como hombres de Dios que predicamos la palabra de Dios y que decimos el consejo de Dios para el pueblo, para los que gobiernan, para los que administran. Debemos tener bien claro el propósito de Dios, el mandamiento de Dios para dar al pueblo. No es necesario o no es posible, no es que no se pueda. Podemos tener un liderazgo responsable y un liderazgo que tenga compasión de las multitudes. Y entonces caemos en la condición, cuando se vive sin un liderazgo responsable, un liderazgo que tiene compasión, podemos caer en la condición de este pensamiento de vivir o de estar sin un lugar hacia donde ir. Ahora mismo, ¿a dónde irás? ¿A dónde te conducirás? ¿A dónde tú crees que puedes ir ahora mismo? ¿Tienes algún lugar a donde ir? Pienso que no. ¿Te podrías defender saliendo de la República Dominicana para auxiliarte en Estados Unidos? Porque allí encontrarás seguridad del virus, de la enfermedad o de la crisis financiera que vendrá a causa de esto. Creo que no. ¿Te irás de Estados Unidos para Europa para encontrar una mejor condición de vida o un liderazgo responsable allí? Que creo que no. ¿Te irás a Rusia? De hecho, ahora mismo no se puede viajar porque las líneas aéreas están suspendidas todas. ¿Te irás a Israel? En Israel también está la misma condición. Allí hay personas que quieren hacer lo que ellos creen conveniente. Y eso ha llevado crisis al pueblo, donde hay una ciudad donde más del 30% de la ciudad posiblemente esté contagiada con el virus. Eso significa que de un momento a otro habrá más de 75,000 personas contaminadas con el virus, porque gentes andan haciendo lo que a ellos les parece conveniente y prudente. Pero ¿a dónde irás entonces? ¿A dónde te conducirás? ¿Podrás irte y esconderte en un monte? Bueno, podría ser una forma de escapar, pero ahora mismo no hay a dónde ir. No hay un lugar seguro donde tú puedas estar firme, tranquilo, dormir tranquilo, sin ninguna preocupación. Ahora bien, te voy a aconsejar, te voy a recomendar un lugar donde sí tú puedes ir y encontrar paz, tranquilidad y sosiego, aún en medio de la tormenta. Y ese es Cristo Jesús, tu Señor y Salvador. Él vino a la tierra a compenetrarse con la gente, para conocer sus necesidades y sus problemas. Y Él conoce cuáles son tus necesidades y tus problemas. Por tanto, tú puedes acudir a Él y refugiarte en Él. Ir de rodillas ante su presencia y decirle: Señor, te necesito. Los hombres me han fallado. Mi familia a lo mejor me ha fallado. El estilo o la condición financiera también, en los negocios he fallado y me han fallado los que me acompañan. Pero Señor, tú no me vas a fallar porque tú eres fiel. Aunque otros me fallen, tú no me fallarás. Así que aquí estoy. Ve de rodillas delante de Él. Confiésale tus pecados. Pídele refugio. Dile: Señor, no tengo a dónde ir. No sé a dónde ir. Me ha fallado la gente, me ha fallado el gobierno, me ha fallado la familia, me ha fallado el amigo. No tengo a dónde ir. Por favor, ayúdame, tú eres mi único refugio.
Confiésale tus pecados, arrepiéntete delante de Él y dile: Señor, me refugio en ti. Y quiero que desde este momento tú seas mi líder, en quien yo voy a confiar y a quien yo me voy a someter para obedecerle y hacer su voluntad. Te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias. En el nombre de Jesús, ora conmigo. Ora conmigo. Señor Jesús, vengo a ti ahora. Te pido perdón. Te entrego mi vida para que tú la dirijas. Solamente tú puedes dirigirme y llevarme a sitio seguro en tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Dios te bendiga grandemente. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas.